Hola a todos, mi nombre es Laura Zamur y bienvenidos a este nuevo video. La vida está herida. Las personas caminamos, andamos, vivimos con situaciones difíciles, con preocupaciones, con miedos o con retos que no necesariamente conocen el resto de las personas de nuestro alrededor ni deben conocer, pero que sin darnos cuenta nosotros las llevamos y las cargamos a todas partes, porque claro, hacen parte de nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de nuestra burbuja o de nuestro contexto y sin darnos cuenta rozamos o entramos a la zona de contacto con los otros? Y no me estoy refiriendo exclusivamente a las personas conocidas. Me refiero a cuando yo salgo de mi casa y bajo a la unidad y me encuentro entonces con los vecinos. Cuando voy a salir de la unidad y me encuentro con el portero. Cuando voy a coger un Uber, un taxi o incluso en el mismo bus. A veces vivimos como si fuéramos los únicos en este mundo. A veces actuamos de manera indiferente cuando no se trata de nosotros o incluso nos tomamos atribuciones sobre la vida de los demás solamente porque no es nuestra vida y porque no nos importa. ¿Qué pasa si les digo que lo que hacemos o no hacemos, por más insignificante que creamos que sea, sí puede ser trascendental para la vida del otro? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Recuerdo que hace ya un tiempo yo iba a mi universidad y cogí el bus que siempre solía coger y me monté y el bus iba súper lleno como de costumbre, pero había una silla, un asiento que estaba vacío. Era muy extraño para mí porque yo veía a todo el mundo de pie y yo, pero pues hay un asiento vacío porque nadie va y se sienta. Y cuando me fui acercando para sentarme, me di cuenta que al lado de esa silla estaba un señor. Era un anciano. Este anciano tenía un aspecto como de una persona que quizá era habitante de calle, una persona que no estaba aseada, una persona vulnerable en ese sentido. Y esa persona no hacía sino mirar hacia su ventana. Él estaba sentado al lado de la ventana y las personas que estaban en el bus se dieron cuenta que yo iba acercándome a esta silla y yo me senté. Para mí fue como, ok, ya entendí por qué nadie se sienta aquí. Y yo decidí sentarme y las personas de mi alrededor, las personas que iban en ese bus, lo que hacían era mirarme como, ¿ella por qué se sentó ahí? Era bastante incómodo. Este señor ni siquiera se percató, o de pronto sí sabía que alguien se había sentado a su lado, pero ni siquiera dirigió su mirada a ver quién lo había hecho o quién estaba ahí. Y él seguía mirando hacia la ventana. Ese señor se veía triste, se veía apagado y la verdad no quisiera imaginarme qué cosas estaban pasando por su cabeza en ese momento, pero lo reflejaba. Yo en ese momento tenía un pan dentro de mi bolso y no sé por qué sentí eso que le pasa a uno a veces, como que tienes que hacer esto y nada, no te deja tranquila hasta que lo hagas. Yo tenía miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar este señor, la verdad no sabía si él estaba con rabia o si él estaba como asustado, no sabía exactamente cómo se sentía, entonces tenía mucho miedo de que al momento de darle este pan, él de pronto lo iba a tomar de una mala manera, me iba a responder de una manera grosera o me iba a gritar o a insultar, no sé, tenía mucho miedo, pero era algo que tenía que hacer. Y yo decidí entregarle ese pan y él muy tímido, ni siquiera me miró, ni siquiera dirigió mi mirada, perdón, dirigió su mirada a mí. Solamente vio que yo pues le extendí la mano para darle el pan y vio el pan, lo tomó y siguió mirando para su ventana y empezó a comer. Fue muy extraño y también fue muy incómodo por cómo las personas de alrededor veían eso. Pero no les cuento esta experiencia para echarme flores o algo así, todo lo contrario. Esta situación me hizo darme cuenta de que en muchas ocasiones yo también actúo como quizá actuaron muchas personas que se encontraban en este bus o como pensaron muchas de estas personas. Este era un hombre que se veía cohibido, un hombre que se veía aislado socialmente
y me ponía a pensar, ¿quiénes somos nosotros para aislar socialmente a una persona? Quizá algunos no lo hacen con esa intención, quizá algunos simplemente pasan por desapercibidos. ¿Acaso se nos olvida que esa otra persona también puede estar experimentando momentos difíciles, situaciones, problemas, al igual que nosotros? Y eso era lo que pensaba y eso era lo que yo misma me confrontaba y me cuestionaba. Este hombre quizá estaba pensando en su familia, este hombre quizá estaba pensando en que se sentía solo, en que se sentía abandonado, en que no había comido nada, en que tenía mucha hambre, y tras de eso se suma el hecho de que las personas a su alrededor lo aislamos o lo hacemos sentir menos. Y también recordaba otra situación que me pasó, en la que yo venía en un taxi y cuando llego a mi casa y me bajo, el taxista me dijo, bueno, es tanto. Entonces yo miré el taxímetro y decía un valor completamente diferente. Yo le dije, señor, el taxímetro dice este otro valor. Él reaccionó de una manera completamente inesperada. Él me empezó a gritar, me empezó a insultar, me decía que yo era una boba, que yo era una estúpida, y no era como solamente a mí, sino que él gritó eso, entonces las personas de alrededor como que se asustaron, ¿qué está pasando? Pero era una situación a la que yo nunca me había enfrentado y la verdad me afectó mucho. Y ustedes dirán, sí, pero pues era una persona que ni siquiera conocías, no te debió afectar lo que te dijo. Pero sí lo hizo porque quizá yo estaba tranquila y al recibir como todos estos insultos y todas estas cosas y toda esta gritería que se armó en ese momento, obviamente mi estado de ánimo cambió completamente y yo quedé hasta con miedo. Y bueno, yo les cuento todo esto porque quizá en ese momento fue el taxista quien hizo eso en contra mía, pero ¿qué pasa cuando sea todo lo contrario? ¿Qué pasa cuando sea yo quien tenga alguna preocupación o algún estado de ánimo por X o Y situación? Incluso eso lo llegué a pensar, tal vez esta persona estaba pasando por una situación súper difícil, algo que en realidad le estaba generando mucho malestar y reaccionó de esa manera. Y obviamente eso también puede llegar a pasar conmigo en algún momento. A veces no nos damos cuenta que lo que hacemos, incluso en escenarios como estos que son fuera de tu contexto familiar o personal, pueden afectar o pueden ser trascendentales en la vida del otro, aunque sean mínimos. ¿Cómo podemos ser luz en medio de un mundo que está herido, en medio de un mundo que tiene tantas preocupaciones y tantas aflicciones? ¿Cómo podemos sacar a las personas un momento de ese hoyo en el que se pueden estar encontrando y darles algún tipo de esperanza? ¿Por qué andamos como en la vida como si nosotros fuéramos los únicos en este mundo y los que importan y nadie más importa? Solamente mis preocupaciones y yo. Incluso siento que en medio de toda esta pandemia y de todo lo que estamos atravesando, se han podido dar situaciones en las que no hemos actuado de la mejor manera. Y sí, está bien que en estos momentos debemos cumplir con unos protocolos, debemos cuidarnos, debemos ser prudentes, pero a veces siento que se nos está yendo un poquito la mano. Tal vez hasta por el mismo miedo que estamos experimentando y atravesando todos, eso es entendible. Pero ¿desde cuándo nos hemos vuelto menos humanos? El miedo ha hecho que nosotros podamos llegar al punto de discriminar a una persona o de hacerla sentir menos o de simplemente no importarnos su vida. Pero oigan, ¿por qué no nos ponemos a pensar un momentito en cómo podemos ayudarles? Termina volviéndose una cadena, ya sea de cosas positivas o cosas negativas. El hecho de ayudar a una persona que lo necesita es decirle que hay una esperanza y es hacer que el resto de personas que están observando, que de alguna manera se dan cuenta de esa situación, puedan también contagiarse de ese espíritu de compasión, de ayuda, de misericordia y de amor que también pueden hacer en sus vidas. El reaccionar o contestar o hablar a otro de una manera inadecuada, de una manera incorrecta, sin respeto, puede hacer que otro se llene también de ira, de enojo y reaccione de otra manera inesperada o se desquite con otras personas a las que luego va a ver o con las que luego se va a encontrar. Mirar
a los ojos a una persona que se siente menos porque la sociedad ha hecho que así se sienta, es decirle, tienes valor. Y todas estas cosas generan un cambio, todas estas cosas impactan en la vida del otro sin que nos demos cuenta. En la Biblia, en Lucas 10, del versículo 25 al versículo 37, encontramos la historia de un hombre que salía de Jerusalén. En medio de ese camino unos ladrones vinieron y le arrebataron todo lo que tenían, lo golpearon y lo dejaron tirado. Sin embargo, pasaron muchas personas por ese lugar en donde él se encontraba y simplemente no les importaba, pasaban derecho, y estas personas estaban quizá pendientes de sus propias preocupaciones o de lo que tenían o querían hacer, entonces no tenían tiempo para él. Luego pasó un samaritano, este samaritano lo levantó, lo ayudó y lo llevó hasta un alojamiento en donde lo cuidó, le pagó a la persona dueña de este lugar para que lo dejara ahí y para que cuidara de él. Algo que me llamó mucho la atención es que Jesús, antes de contar esta parábola, dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor aquí nos deja ver que no tenemos por qué pensar que somos más importantes o que nuestras preocupaciones son más importantes que las de nuestro prójimo, que las de aquel conocido. Sin embargo, en algunos momentos hemos actuado como si así lo fuera. Esa hoy es mi invitación. Este video hoy, el propósito que tiene es hacernos reflexionar, pero también generarnos incomodidad en nuestro corazón para querer hacer algo diferente, para querer impactar en la vida de los otros, para poder ser luz en medio de este mundo que se encuentra herido. Muchísimas gracias por ver este video, gracias por su apoyo. No olviden suscribirte si necesitas o crees que es importante compartir este video con otros. Pueden hacerlo. Yo creo que si nosotros y todos decidiéramos hacer las cosas diferentes y ser luz para otros, creo que nuestras cargas y nuestras preocupaciones fueran mucho más fáciles de llevar. Ánimo, se trata de crecer juntos y nos vemos en un próximo video.